La Biblia describió con una precisión que desafía toda lógica humana lo que le ocurriría a los Estados Unidos en los tiempos del fin. Y cuando digo precisión, no me refiero a palabras vagas que cualquiera podría interpretar de la manera que más le convenga. Me refiero a perfiles tan específicos, tan cargados de detalles verificables, que resulta imposible ignorarlos cuando uno coloca esas descripciones al lado de lo que está ocurriendo hoy en el mundo real. 7 profecías. Escritas a lo largo de 6 siglos por 7 voces proféticas distintas que jamás se conocieron entre sí, que vivieron en épocas completamente diferentes y que jamás imaginaron que existiría una nación llamada Estados Unidos. Y sin embargo, cuando se leen con honestidad y sin agenda política, todas ellas convergen hacia una sola nación con una precisión que simplemente no tiene explicación natural. Una de esas profecías declara que esa nación desaparece por completo del mapa del orden mundial final. Otra afirma que su colapso ocurre en el transcurso de una sola hora. Una tercera señala con claridad la línea exacta que, al ser cruzada, activa las consecuencias descritas en el pacto más antiguo de la historia. Una cuarta describe el proceso de desintegración interna que hace que ese colapso sea no solo posible, sino inevitable. Y las 3 últimas nos muestran las dimensiones más profundas de ese destino, el sistema económico que lo envuelve todo, la fractura que ninguna nación puede sobrevivir, y la imagen final más devastadora de todas, la de la nación más poderosa de la tierra reducida a observador impotente mientras Dios actúa solo. Estas 7 profecías no son ideas dispersas. Están conectadas. Forman una narrativa coherente, una cadena de causa y efecto que arranca siglos antes del nacimiento de América y llega directamente hasta el momento en que estás viendo este video. Al terminar este video, vas a entender el destino de los Estados Unidos tal como fue escrito en las páginas de las Escrituras mucho antes de que existieran los padres fundadores, la Constitución o la bandera de las barras y las estrellas. Antes de continuar, si este tipo de contenido te hace pensar, te desafía o simplemente te genera preguntas que vale la pena hacerse, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Cada semana profundizamos en temas que la mayoría de los canales ni siquiera se atreven a tocar. Ya con eso dicho, entremos de lleno. Empecemos por donde más duele, porque lo que está a punto de revelar el libro de Daniel no es una advertencia suave. Es un silencio ensordecedor. Durante casi 250 años, los Estados Unidos han ocupado el centro del escenario mundial como ninguna otra nación en la historia moderna. Liberaron naciones aplastadas bajo regímenes totalitarios. Reconstruyeron Europa después de 2 guerras mundiales que dejaron el continente en ruinas. Sirvieron como el principal muro de contención entre el mundo libre y la expansión del poder autoritario durante más de medio siglo. Y durante ese mismo periodo, enviaron misioneros, financiaron escuelas bíblicas y llevaron el Evangelio a rincones del planeta que nunca habían escuchado el nombre de Jesucristo. Dios usó esta nación. Eso no es una declaración política. Es un hecho histórico documentado. Pero la Biblia no promete que las naciones que Dios utiliza permanecerán en el escenario para siempre. Usó a Babilonia y luego terminó con Babilonia. Usó a Persia y luego terminó con Persia. Usó a Grecia, a Roma, a cada imperio que lo siguió. Cada uno sirvió a su propósito. Cada uno eventualmente se retiró del escenario. La pregunta que este canal se hace es si el tiempo de América en ese escenario está llegando a su término. En el capítulo 7 de Daniel, el profeta recibe una visión de 4 grandes bestias que emergen del mar. Cada bestia representa un imperio mundial que dominaría la historia. La primera es un león con alas de águila, Babilonia. La segunda es un oso levantado de un costado con 3 costillas en su boca, Persia, que conquistó Babilonia y dominó el mundo antiguo. La tercera es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, Grecia, el imperio de Alejandro Magno, que se desplazó con una velocidad aterradora y luego se dividió en 4 partes tras la muerte de Alejandro. Y la cuarta bestia, a diferencia de todo lo que Daniel había visto antes, es descrita como espantosa, terrible y extraordinariamente fuerte. Aplasta todo a su paso. Eso es Roma. Esto no es interpretación subjetiva. Es historia verificada. Cada bestia en la visión de Daniel tiene un cumplimiento histórico documentado. Daniel escribió esta visión en el siglo VI a.C. Los imperios que describió surgieron y cayeron exactamente como lo indicó la visión. Pero la visión de Daniel no termina con las 4 bestias.
La cuarta bestia, Roma, produce 10 cuernos. Daniel 7, 23-24 explica que esos 10 cuernos son 10 reyes que surgirán del territorio del cuarto reino. No es un nuevo imperio que aparece de la nada. Son 10 reyes que surgen específicamente del territorio geográfico de Roma, Europa, Medio Oriente, norte de África. El Apocalipsis confirma esta estructura en el capítulo 17. Y aquí es donde el silencio se vuelve ensordecedor. Los Estados Unidos no encajan en ningún lugar de esa estructura. No son una de las 4 bestias. No son uno de los 10 cuernos. No están identificados como aliados de esa coalición final, ni como enemigos, ni siquiera como una nación observando desde la distancia con preocupación. La fuerza militar más poderosa en la historia de la humanidad, la nación que ha moldeado el mundo moderno más que cualquier otra, simplemente está ausente. No mencionada, no implícita, no presente. Solo hay 3 explicaciones para esa ausencia. La primera, los Estados Unidos colapsaron antes de que el orden mundial final tome forma. La segunda, fueron absorbidos dentro de una estructura mayor y perdieron su identidad independiente. La tercera, algo los removió de manera repentina, completa y permanente antes de que los 10 reyes asciendan al poder. El orden de poder final de este mundo no incluye a una superpotencia occidental sentada a la cabecera de la mesa. Uno de los profetas describió exactamente cómo se ve esa remoción. Escribió sobre un poder tan dominante, tan rico, tan profundamente entretejido en el tejido del comercio global que cuando cae, los mercaderes de la tierra se quedan de pie a la distancia y lloran. Describió una caída tan repentina, tan completa, tan total, que el mundo entero queda paralizado por el impacto. Y dijo que sucede en una sola hora. El Apocalipsis, capítulo 18, describe una entidad de los tiempos del fin llamada Babilonia la Grande. Antes de continuar, hay que establecer con claridad que no es esto. No es una referencia a la Babilonia antigua, la ciudad en el Irak moderno. La Babilonia antigua fue destruida siglos antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. La Babilonia del capítulo 18 del Apocalipsis es una entidad futura. Está descrita no en términos del mundo antiguo, sino en términos que solo podrían aplicarse a un poder de alcance e influencia moderno asombrosos. Juan la describe por perfil, no por nombre, por características. Y vamos a leer esas características con cuidado porque la evidencia está en los detalles. Primera característica: todas las naciones han bebido del vino de su influencia. No es un poder regional. No es un imperio continental. Es una nación cuyo alcance cultural se extiende a cada nación de la Tierra. Su música, sus películas, su moda, sus valores, su idioma, consumidos por el mundo entero. Segunda característica: los mercaderes de la Tierra se enriquecieron gracias a su abundancia. No es simplemente rica. Es el motor de la riqueza global. El sistema comercial del mundo corre a través de ella. Cuando ella comercia, las naciones prosperan. Cuando se detiene, el sistema colapsa. Tercera característica: se glorificó a sí misma y vivió en el lujo. Un estándar de vida tan por encima de cualquier cosa que el mundo antiguo pudiera imaginar que habría sido incomprensible para todas las civilizaciones que vinieron antes. Una nación donde el exceso es ordinario y la abundancia se da por sentada. Cuarta característica: dice en su corazón que se sienta como reina, que no es viuda, que nunca verá tristeza. Esta es la declaración de una nación que se ha convencido a sí misma de que es permanente, invencible, más allá de toda consecuencia. Quinta característica: cuando cae, los mercaderes lloran porque nadie compra su carga. La economía global no simplemente se desacelera, se detiene. Sexta característica: en una sola hora, tan grandes riquezas vinieron a la nada. No es un declive gradual. No es la lenta erosión de décadas. Es instantáneo, total, completo. Una hora. Y la séptima: la luz de una lámpara nunca más brillará en ella. Oscuridad total después de un brillo total. Una civilización que iluminó al mundo se apaga por completo. Y aquí entra la confirmación triple. Porque las Escrituras no dejan este testimonio en manos de un solo profeta. Jeremías 50 horas y 23 minutos, escrito 6 siglos antes de Cristo.
El profeta describe a un poder llamado el martillo de toda la tierra, y declara que ha sido partido y quebrado. Isaías 47, 7-9, también escrito siglos antes de Cristo, un poder declara que seré señora para siempre y que no conoceré la pérdida. Y el profeta responde, estas dos cosas te vendrán en un momento, en un solo día. Tres profetas escribiendo a siglos de distancia, describiendo el mismo perfil, el mismo orgullo, la misma destrucción repentina y total. Pero una nación tan dominante no cae en el vacío. Algo se rompe primero. Algo que la estaba protegiendo es retirado. Las escrituras te dicen exactamente cuál es ese punto de quiebre. Y la historia ya ha comenzado. Ninguna nación en la historia moderna ha estado con Israel como los Estados Unidos han estado con Israel. Cuando Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, los Estados Unidos fueron la primera nación en la Tierra en extender el reconocimiento formal, 11 minutos después de la declaración. No horas, no días, 11 minutos. En el momento geopolítico más disputado del siglo XX, con cada nación árabe vecina prometiendo la destrucción de Israel, los Estados Unidos se pusieron de pie primero. Durante ese mismo periodo, los Estados Unidos experimentaron la racha más extraordinaria de crecimiento económico, dominio militar e influencia global en la historia de cualquier nación. Eso no es una coincidencia. Génesis 12:3, Dios hablando a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, lo maldeciré. Este no es un consejo diplomático. Es un pacto vinculante, incondicional y permanente que Dios estableció con Abraham y con sus descendientes. La nación de Israel es el pueblo del pacto y las naciones que los bendicen reciben la bendición. Las naciones que los maldicen reciben la maldición. Pero Génesis 12:3 no es la única palabra sobre este tema. Joel 3:2 declara que Dios entrará en juicio con las naciones que dividieron su tierra. Zacarías 12:3 advierte que Jerusalén se convertirá en una piedra pesada para todos los pueblos, y que todos los que se carguen con ella serán despedazados. El pacto tiene dos lados. El 30 de octubre de 1991, los Estados Unidos copatrocinaron la Conferencia de Paz de Madrid, la primera vez que América presionó formalmente a Israel para ceder tierra del pacto. Ese mismo día exacto, un sistema meteorológico violento y extraordinario se formó en el Atlántico Norte. Los meteorólogos lo llamaron la tormenta perfecta. Olas de más de 10 metros destruyeron la costa este. Entre las propiedades destruidas estaba la residencia privada del presidente que organizó la conferencia. El 23 de agosto de 2005, bajo presión estadounidense, Israel retiró forzosamente a 8.000 residentes de Gaza. Ese mismo día, una depresión tropical se fortaleció hasta convertirse en el huracán Katrina. En cuestión de días, destruyó Nueva Orleans y desplazó a 1 millón de estadounidenses de sus hogares. El pueblo de Israel fue removido de sus hogares. Días después, 1 millón de estadounidenses fueron removidos de los suyos. En noviembre de 2007, los Estados Unidos acogieron la conferencia de Annapolis, presionando a Israel para dividir Jerusalén. En semanas, el mercado inmobiliario colapsó, Lehman Brothers quebró y el mercado de valores perdió billones. 3 fechas. 3 crisis. No meses después. Días. El pacto en Génesis 12:3 no negocia. Ejecuta. La presión externa sobre Israel es solo la mitad de la historia. Hay algo que ocurre en el interior. Una desviación tan significativa que el apóstol Pablo la nombró como la condición previa para que todo lo demás suceda. Y ya está en curso. Los Estados Unidos produjeron más impacto cristiano global que cualquier nación desde que el Imperio Romano llevó la fe por primera vez a través del mundo conocido. Los misioneros estadounidenses plantaron iglesias en África, Asia, América Latina y las islas del Pacífico. Las iglesias estadounidenses financiaron traducciones bíblicas a cientos de idiomas. Los grandes despertares que barrieron el suelo americano enviaron renovación espiritual a todo el mundo anglohablante y más allá. Esta no es una nación que ignoró a Dios. Es la nación que exportó el Evangelio más que cualquier otra en la historia moderna. Y eso es precisamente lo que hace que lo que está ocurriendo ahora sea tan significativo. 2 Tesalonicenses 2:3. Pablo escribe que aquel día no vendrá sin que antes llegue la apostasía. La palabra griega es apostasía,
una partida, un alejamiento deliberado de lo que antes era sostenido y conocido. Esto no es una condición de fondo de los últimos tiempos. Es la condición previa antes de que la secuencia del tiempo del fin se complete. Esta partida debe venir primero. Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esto no es un fracaso moral individual. Es una inversión moral institucional. Cuando las leyes, los tribunales, los sistemas educativos y las instituciones culturales de una sociedad redefinen sistemáticamente qué es bueno y qué es malo. Romanos 1:28. Dios los entregó a una mente reprobable. El juicio no viene desde afuera. Viene desde adentro como un retiro. Dios quita su mano de contención y el colapso que sigue no es impuesto. Es autogenerado. La progresión no ocurrió de la noche a la mañana. La Biblia fue central en la vida pública americana, presente en sus tribunales, fundamental en su sistema educativo, entretejida en el lenguaje de sus documentos fundacionales. Luego se volvió privada, luego opcional, luego un problema, regresiva, intolerante, incompatible con el progreso. Cada generación aceptó como normal lo que la generación anterior habría encontrado impensable. En Irán, poseer una Biblia puede resultar en prisión. Los creyentes iraníes que siguen a Jesucristo memorizan libros enteros de las Escrituras como estrategia de supervivencia. La copia física es demasiado peligrosa para guardar en sus hogares. Llevan la palabra de Dios en su mente porque es el único lugar al que el gobierno no puede llegar. En los Estados Unidos, la aplicación bíblica ha sido descargada más de 500 millones de veces. El usuario promedio la abre menos de una vez al mes. Una nación está dispuesta a arriesgarlo todo por leer este libro. La otra es demasiado cómoda para abrirlo. La iglesia que crece más rápido en el mundo ahora mismo no es la que tiene libertad. Es la que está bajo persecución. Esa es la apostasía, no la ausencia de Biblias, sino la comodidad que hace que la fe parezca innecesaria. Todo lo anterior, el colapso económico, la ruptura del pacto, la desintegración interna, conduce a una imagen final que el profeta Ezequiel nos dejó. Es la imagen más impactante de todas. El capítulo 38 de Ezequiel describe una coalición masiva de naciones que marcha contra Israel en los últimos días. Dios identifica al líder, Gog de la tierra de Magog, y enumera las naciones que le siguen: Persia, Etiopía, Libia, Gomer, Togarma del norte. Los nombres antiguos se superponen a naciones modernas con una precisión asombrosa: Magog, Rusia, Persia, Irán, Togarma, Turquía, Libia y Etiopía, norte de África y el Cuerno de África. Rusia, Irán, Turquía, Libia, Sudán. Si has seguido las noticias internacionales de los últimos años, ya viste cómo esta coalición está tomando forma en tiempo real, armada, alineada y realizando ejercicios militares conjuntos. La coalición que Ezequiel describió hace 26 siglos se está ensamblando en nuestra generación. Y cuando esta coalición marcha contra Israel, algo ocurre que es tan revelador como la propia marcha. Ezequiel 38 horas y 13 minutos describe que un grupo de naciones responde: Seba y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus cachorros de león. Su respuesta no es una declaración de guerra. No es una orden de movilización. No envían una flota. No envían un grupo de portaaviones. Envían una pregunta: ¿has venido a tomar botín? ¿Has reunido tu ejército para arrebatar presa? Una nota de protesta presentada desde la tribuna mientras la mayor coalición militar de la historia profética avanza sobre la nación del Pacto de Dios. El antiguo Tarsis era una potencia marítima comercial occidental ubicada por la mayoría de los estudiosos en el extremo occidental del mundo conocido: las Islas Británicas, la península ibérica, una civilización marinera y comercialmente dominante. Los cachorros de león son sus naciones descendientes, sus herederas coloniales: Gran Bretaña, Canadá, Australia y la nación que emergió de esa tradición marítima occidental para convertirse en la potencia dominante del mundo moderno. La nación que reconoció a Israel en 11 minutos, que la sostuvo en guerras de supervivencia y que vetó resolución tras resolución en las Naciones Unidas para protegerla de la condena internacional. Esa nación aparece en Ezequiel 38. Y su papel no es pelear. Su papel es observar.
no destruida, no conquistada, presente pero impotente o sin voluntad de actuar. De pie al borde del enfrentamiento militar más significativo de la historia humana, sosteniendo una hoja de papel, mientras el Dios de Israel responde con fuego, granizo y el temblor de la tierra. Ezequiel 38, 18-23 deja claro que es Dios mismo quien interviene. No Occidente, no la OTAN, no ninguna superpotencia humana. Dios solo. Pero el panorama de los Estados Unidos en las profecías bíblicas no se agota en esas 5 imágenes. Hay una sexta dimensión que pocos se atreven a analizar con honestidad porque toca el sistema que mueve al mundo entero cada segundo del día. El Apocalipsis 13 describe un sistema que marcará a cada ser humano en la Tierra, sin el cual nadie podrá comprar ni vender. Ninguna transacción económica. Ningún acceso a los recursos básicos. Un sistema de control total sobre el comercio global. Ahora bien, en la época en que Juan escribió esto, tal sistema era literalmente inimaginable desde el punto de vista tecnológico. Para implementar algo así, necesitarías una infraestructura digital global, bases de datos interconectadas, identificación biométrica a escala masiva y una moneda que no sea física sino puramente digital. En otras palabras, necesitarías exactamente lo que la tecnología moderna ha hecho posible. El dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944. El sistema financiero global está denominado en dólares. El petróleo se compra en dólares. La deuda internacional se emite en dólares. La infraestructura de pagos digitales globales fue construida sobre plataformas desarrolladas en suelo americano. Los procesadores de pagos dominantes a nivel mundial tienen sede en los Estados Unidos. El sistema que el Apocalipsis describe como capaz de controlar quién puede y quién no puede participar en la economía global no podría funcionar sin la infraestructura tecnológica y financiera que los Estados Unidos crearon. Y aquí está la paradoja profética de mayor escala. La misma nación que construyó el sistema que hará posible el control económico global descrito en el Apocalipsis es la nación que desaparece del orden mundial final de Daniel. Esto no es una contradicción. Es una secuencia. Los Estados Unidos construyen la infraestructura. Luego caen. Y lo que queda es una arquitectura de control que otro poder utilizará para los propósitos que el profeta Juan describió con escalofriante precisión hace casi 2000 años. Las monedas digitales de bancos centrales, conocidas como CBDCs, no son ciencia ficción. Son proyectos en desarrollo activo en más de 130 países. La idea de eliminar el efectivo físico y centralizar toda transacción en un sistema rastreable y controlable por el Estado está siendo debatida abiertamente en foros económicos internacionales. Lo que el Apocalipsis presentó como una visión del futuro lejano está siendo diseñado en laboratorios de tecnología financiera ahora mismo. Y la nación que lidera el mundo tecnológico que hace esto posible es la misma nación que, según las profecías, está destinada a no estar presente cuando ese sistema alcance su expresión final. Y llegamos a la séptima dimensión profética, la que está ocurriendo ante nuestros ojos y que muchos insisten en atribuir únicamente a la política, negándose a ver el patrón más profundo que la subyace. Jesús dijo en Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede sostenerse. Esta no es una observación política, es una ley espiritual. Una nación que se vuelve contra sí misma entra en un proceso de autodestrucción que ninguna fuerza externa necesita acelerar. Y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos hoy no tiene precedente en la historia moderna de la nación. La Biblia describe en Amós 3:3 que 2 personas no pueden caminar juntas si no están de acuerdo. Escala eso al nivel de una nación de 330 millones de personas y lo que tienes no es un debate político saludable. Lo que tienes es una fractura civilizacional. Los estadounidenses no solo están en desacuerdo sobre políticas. Están en desacuerdo sobre la realidad misma, sobre los hechos básicos, sobre qué es verdad y qué es mentira, sobre qué es bien y qué es mal. Cada vez más, ni siquiera comparten un marco común para resolver esos desacuerdos. Proverbios 14:34 dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la vergüenza de los pueblos. Las civilizaciones no colapsaron históricamente porque sus ejércitos fueron derrotados primero. Colapsaron porque su cohesión interna se rompió primero. Roma no cayó únicamente por las invasiones bárbaras.
Cayó porque ya estaba hueca por dentro cuando llegaron los bárbaros. Los historiadores llevan siglos documentando el patrón. La decadencia moral interna precede a la derrota externa. Siempre. Sin excepción. Isaías 19:2 describe un juicio de Dios en términos de división interna. Levantaré a los egipcios contra los egipcios. El mecanismo del juicio no siempre es un enemigo externo. A veces el mecanismo del juicio es la propia nación volviéndose contra sí misma. Cuando una nación abandona los fundamentos que la sostuvieron, el mismo vacío que deja ese abandono se llena de conflicto, de sospecha, de resentimiento y de una polarización que ningún político puede revertir porque no es política. Es espiritual. Los datos son alarmantes. Las encuestas de los últimos años muestran que los estadounidenses tienen hoy menos confianza en sus instituciones, en sus medios, en su sistema judicial, en su gobierno y en sus vecinos de partidos opuestos que en cualquier otro momento desde la guerra civil. No es hipérbole. Es medición. Y la guerra civil fue el momento en que la nación estuvo más cerca de cumplir la ley que Jesús enunció en Marcos 3:24. Eso no debería pasar inadvertido. Debería generar una pregunta muy seria sobre hacia dónde se dirige todo esto. Las 7 profecías no son predicciones separadas. Son engranajes de un mismo mecanismo. La ausencia de la superpotencia en Daniel es el resultado final. La caída de Babilonia la Grande en Apocalipsis 18 es la descripción de cómo ocurre. La ruptura del pacto en Génesis 12:3 es el detonador que activa las consecuencias. La apostasía de 2 Tesalonicenses 2 es la condición interna que hace inevitable el colapso. Los cachorros de león de Ezequiel 38 son la imagen final del lugar que ocupa esa nación en los momentos más críticos de la historia. La infraestructura del sistema económico del Apocalipsis es la huella digital que dejará incluso después de su caída. Y la división de Marcos 3:24 es el proceso en tiempo real que está preparando el terreno para que todo lo demás suceda. 7 profetas, 7 textos, 6 siglos de distancia entre ellos. Y sin embargo, una sola trayectoria coherente hacia un único destino. Esto no es un ataque a América. No es un argumento político de ningún color. Es lo que la Biblia dice. Y la Biblia nunca se ha equivocado sobre la trayectoria de una nación que ha caminado por este camino. Porque detrás de cada una de estas profecías no hay simplemente una predicción. Hay una persona. El mismo Jesucristo que le dijo a sus discípulos que el cielo y la tierra pasarían pero que sus palabras jamás pasarían es el mismo cuyas palabras hemos estado leyendo hoy. Cada imperio en este video cayó. Sus palabras siguen de pie. Eso no es casualidad. Es la autoridad de un rey cuyo reino no tiene fin. Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Aplastará y pondrá fin a todos esos reinos, pero el mismo permanecerá para siempre. Ese reino no está construido sobre una bandera. No descansa en una frontera. No necesita una superpotencia que lo sostenga. Es un trono. Y el rey que se sienta en ese trono ya conquistó al único enemigo que realmente importa, la muerte misma. Tu nación puede no estar en el reino final de Dios, pero tú puedes estarlo. Las naciones se levantan y caen. Siempre lo han hecho. Babilonia cayó. Persia cayó. Grecia cayó. Roma cayó. El arco de la historia humana es la historia de reinos que creyeron que durarían para siempre encontrándose con el Dios que realmente lo hace. Y cuando cada reino haya caído, un rey permanecerá. Estaba allí antes de que se levantara el primer imperio. Estará allí después de que caiga el último. Su nombre es Jesucristo. Y su invitación no ha vencido. La pregunta que tienes ante ti ahora mismo no es si estas profecías son precisas. Has visto la evidencia. El registro habla por sí mismo. La pregunta es qué vas a hacer con el conocimiento de que vives dentro de ellas. Esa respuesta te pertenece a ti, pero no puede esperar para siempre. ¿Cuál de estas 7 profecías te impactó más? ¿Fue la ausencia en la visión de Daniel, el perfil de Babilonia en el Apocalipsis 18, las 3 fechas documentadas que activaron consecuencias inmediatas, la imagen de los cachorros de león pasando de defensores a espectadores, la infraestructura del sistema de control económico o la fractura interna que ninguna fuerza política puede revertir?
Esta conversación no termina cuando termina el video. Trae tus pensamientos, tus preguntas y tus convicciones a los comentarios. Los leo todos. Y si este video abrió algo en ti, dale like y suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene en las próximas semanas tomará todo lo que aprendiste hoy y lo llevará a un nivel aún más profundo. Nos vemos en el próximo video.